Quería que charlemos de algo que antes se notaba más y ahora no se nota tanto. Antiguamente, y cuando hablo de antiguamente hablo de algunos años atrás, pero también de 2000 años atrás, y de todo ese proceso desde que Cristo vino a la tierra y hizo un nuevo pacto de Dios con los hombres, perdonando nuestros pecados, dándonos vida eterna y generando una nueva vida y una nueva forma de vivir. Desde ese momento, desde que Jesús ascendió a los cielos y los discípulos quedaron esperando la promesa del Espíritu Santo, hay una constante que se ha repetido en todos los siglos de la historia hasta hoy y hasta que Cristo venga, que es que los cristianos nos destacamos por nuestra forma de gozar la vida. Sí, aunque Ricky Martin cante que tenés que vivir la vida loca, y aunque nuestro país y la mayoría de los países del mundo tengan serios problemas de adicciones, si un adicto probaría lo que es el gozo de Dios, te aseguro que jamás tendría ganas de probar otra cosa. Si una persona que es alcohólica y necesita otro litro más para alimentar su felicidad, probara del agua viva, no tendría necesidad de comprar más vino, ni cerveza, ni lo que sea. ¿Estoy hablando de algo irreal o crees que es así? La Biblia dice que el gozo de Dios es nuestra fuerza. Cuando los discípulos se enteraron de que Jesús iba a ir a la cruz y Jesús empezó a repetirlo cada vez más seguido al final de los evangelios, una tristeza empezó a envolverlos. Y la Biblia dice que la tristeza te lleva al sueño espiritual, a bajar los brazos y a no tener ganas de seguir peleándola. En esta mañana quiero que hablemos de la alegría crónica de los cristianos. ¿Por qué la alegría crónica? Por lo general, cuando pensamos en crónicas, pensamos en alguna enfermedad recurrente que no se va con el tiempo. Si alguno de los que están acá tiene alguna enfermedad crónica, ha tenido algún problema respiratorio de chico que se ha agravado en la adolescencia y que se ha mantenido durante el tiempo, algo crónico es algo que se puede registrar en una crónica, quizás en la ficha de un médico, que dice, sí, es cierto, vos viniste en el 2010 con los mismos problemas respiratorios. No tomaste toda la medicación, o sí, estás un poco mejor, pero es como que se va registrando esos datos que evidencian de que esa enfermedad vino para quedarse por mucho tiempo. Ahora, ¿por qué te hablo de la alegría crónica? Porque desde que uno lee Mateo hasta el final de Apocalipsis, que encierra lo que todavía no vino, se habla de que los que creemos en Cristo tenemos que tener una alegría superior. Independientemente de la situación económica, social, familiar, laboral, independientemente de las cosas que van pasando en el mundo y que la Biblia dice que van a pasar, hay una alegría crónica. Hay una alegría que se va manteniendo en el tiempo independientemente de lo que me pasa y con el pie con el que me levanté hoy. A ver si nos entendemos. ¿Alguna vez escuchaste de los primeros cristianos que eran maltratados, azotados, golpeados y algunos quemados vivos, degollados o crucificados? Los registros históricos dicen que había algo sobrenatural en sus muertes. Mientras los estaban quemando, no podían entender cómo no se le borraba la sonrisa del rostro. Y no era que no le dolía. Hechos capítulo 5 nos relata el primer evento en que los discípulos son azotados. La idea del azote era 40 latigazos menos 1 porque se creía que el azote 40 podías quedar quizás en estado tan delicado de salud que podías morir. Así que fueron azotados y la Biblia dice en Hechos capítulo 5 que salieron gozosos después de esos azotes. Ni un chiquito cuando le dan un chirlito que tiene pañales y tiene un montón de cosas y que es más un golpe moral que un daño físico, ni un chiquito después de que lo castigan se empieza a sonreír, a no ser que se vuelva adolescente y medio rebeldón y empieza a decir, no me duele, ¿qué me importa? Pegame, dale, me lo banco. Acá no pasó nada, es un mosquito. A no ser que haya una especie de rebeldía, el no me duele no genera un gozo especial en el corazón.
Ahora, quiero que hablemos de esta tristeza crónica que a veces padecemos los cristianos. Es cierto que Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, que íbamos a veces ser perseguidos, a veces azotados, a veces íbamos a ser avergonzados públicamente, pero en ninguna parte de la Biblia dice de que se iba a borrar el gozo de nuestro corazón. Yo quiero que nos vayamos juntos a 1 Pedro, capítulo 1, por elegir un pasaje de tantos que en la Biblia hablan de una alegría superior, crónica. ¿Por qué crónica? Porque hasta uno la puede registrar. Puede hacer una crónica, no las crónicas de Narnia, sino las crónicas de su propia vida, donde, a pesar de lo que nos ha tocado vivir, teníamos una alegría maravillosa. ¿Alguna vez te tocó asistir a la partida de un familiar, de un conocido, donde todos creían en Cristo? Y donde a pesar del dolor de la partida, había alegría y paz. ¿Alguna vez te tocó visitar a un enfermo que cuando lo fuiste a visitar y querías orar por él, saliste más bendecido porque irradiaba gozo? La Biblia dice, registra en el capítulo 7 del libro de los Hechos que a Esteban, el primer mártir, al que lo mataron a piedrazos, hubo algo que se le notó. Que cuando todos fijaron el rostro sobre él para condenarlo, tenía el rostro resplandeciente como el de un ángel. Y la idea de un rostro resplandeciente es un rostro que irradia felicidad, irradia alegría, evidencia lo que tiene guardado en el corazón. Bueno, nos vamos al primer capítulo de 1 Pedro. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que quiere decir que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada al final de los tiempos, en el cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba la fe de ustedes, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjate este versículo si por ahí te perdiste en la lectura. Está hablando de Jesucristo y ahora habla de nosotros frente a Él. Y dice, a quien amamos sin haberle visto. Todos nosotros hoy le expresamos nuestro amor al Señor en canciones, en oraciones, y ninguno lo vio, pero lo amamos. Ahora, mirá lo que sigue. A quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. La palabra inefable no es inflamable, que se prende fuego y se quema. La palabra inefable quiere decir que es una alegría tan grande que no alcanza el vocabulario humano para tratar de expresarlo y de contarlo. ¿Alguna vez viste a alguien tan sorprendido por una noticia, por un regalo o por algo que no se esperaba, que lo supera y se queda sin palabras? Esa es la clase de gozo que Cristo quiere que tengamos los cristianos. Bueno, pero alguno dirá, ¿qué me estás queriendo decir? El dicho popular, al mal tiempo, buena cara. No, no, no. Esto no es mal de otros, consuelo de tonto. Esto no es positivismo barato, decir, está todo bien, está todo bien, está todo bien, algún día todo va a cambiar. No, no, no es eso. Es alguien que por la fe, independientemente de lo que le rodea en este momento, sean pruebas, aflicciones, necesidades, situaciones en las que se ve envuelto, de las cuales quisiera salir corriendo, en medio de todo eso, se enamora más de Cristo, se da cuenta de lo que le espera y dice, la verdad es que cada vez lo amo más a este Cristo que nunca vi, pero que sé que lo voy a ver dentro de poco. Y por amarlo tanto y por tener comunión con Él, mi corazón está rebalsando de alegría. Es una alegría tan grande que no se puede explicar con palabras. ¿Alguna vez experimentaste esto? La Biblia nos enseña de que Satanás tiene varios oficios. Todos son malos.
padre de mentira, es el tentador por excelencia, es el acusador, el que vive hablando mal de nosotros. Y si a veces no le alcanza con su propia boca acusándonos delante de Dios, se alquila bocas prestadas para hablar mal también de nosotros y estorbar nuestra relación con Dios. Pero una de las cosas que significa diablo es el que se opone. Es como un buen defensor que no deja avanzar al delantero. Se pone ahí y hace toda la resistencia que puede para que no podamos avanzar en el crecimiento de nuestra fe en Cristo. Es aquel que cuando nos está pasando algún problemita, nos susurra al oído las peores barbaridades para que se desahogue nuestro corazón maldiciendo. Nunca he visto a nadie que por insultar y decir barbaridades se haya, aunque sea, eliminado un poquito de dolor de su corazón. Si te das un martillazo en el dedo gordo, alabá a Dios. Si cuesta lo mismo y de última te hace bien. Ahora, si empezás a decir todas esas cosas que no sabés de dónde salen, pero que salen. La Biblia dice que las angustias del corazón, dice el libro de Proverbios 21-23, el que cuida su boca y su lengua está cuidando su alma de angustias. Lo que más nos angustia es lo que sale de nuestra boca. Así que cuando yo conozco mucha gente, alguna vez te lo puedo haber dicho, gente que va a la cancha a insultar. Hace muchos años atrás, junto con mis hermanos, fuimos a ver Unión Sarmiento. No jugaban por nada. Ni me acuerdo del partido, solamente me acuerdo de una mujer de escasa estatura. Y me acuerdo del nombre del árbitro, Calabria. Pero si, ¿por qué me quedó eso grabado? Yo era chiquito. Por esto, porque esta mujer desde que comenzó el partido, en el entretiempo también, al final y en el tercer tiempo, cuando ya se iban todos, empezó a insultarlo a Calabria como que lo conocía de toda la vida, a sus primas, a su abuela. Y entre una de sus cosas, porque ya se le iba agotando los recursos, con una manito picarona, dijo, Calabria, no salís con vida. Era una mujer así, que ni siquiera tenía armas. Yo no sé cómo salió el partido. Lo que sí sé es lo que hizo esta señora y cómo se fue. ¿Vos te parece que ella se fue? ¡Ay, qué peso que me saqué de encima! Insulté 1:40. Nadie es feliz por insultar. Si cuando el Señor Jesús dice que los adulterios, los homicidios y las peores cosas que hace el ser humano salen del corazón. Por eso tenemos que cuidar el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está diciendo una persona que dice malas palabras, está mostrando lo que tiene en su corazón. Ni más ni menos. Las películas argentinas han sido premiadas. Pero ves una película argentina y antes de conocer a un actor te das cuenta que es argentina por la cantidad de malas palabras que dice. Es así. Ahora, yo quiero hablarte de algo que es insuperable. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor y segundo, gozo. Después sigue todo lo demás. ¿Será que el Señor los puso guiado por el Espíritu Santo en orden de prioridades? Por supuesto que amar es lo más importante. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza. Eso es cierto. Y amar al prójimo como uno mismo. Ahora, que alguien te diga te amo sin sonreír, es dudoso lo que te está diciendo. Decía Salomón en los Proverbios de que el corazón contento constituye un buen remedio. Es uno de los remedios aceptados por todas las obras sociales, es uno de los remedios más económicos, es uno de los remedios que más bien te hace a la salud física, mental, espiritual y a la salud del hogar o del lugar donde te moves. Dice la palabra de Dios que por el dolor del corazón hasta los huesos se te secan, pero que el corazón contento hermosea el rostro. Cuando la Biblia dice que la bendición de Dios te enriquece, cuando la Biblia dice que los sacerdotes oraban por todos los judíos y decían, el Señor te bendiga y te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Esta idea de que el rostro de Dios brilla en el mío no es ni más ni menos de que
una expresión de satisfacción. A ver, vamos a definir la palabra gozo. No estamos hablando de algo pasajero, porque la Biblia dice que aún en medio de la tristeza el gozo no se va. Porque el gozo no está basado ni en emociones pasajeras ni en circunstancias que estoy viviendo. El gozo está fundamentado en lo que Dios dice en su palabra y en su presencia que está conmigo siempre. Es por eso que una de las canciones más hermosas de la Biblia aparece en Habacuc capítulo 3. Este profeta con nombre un poco raro termina su carta o su profecía con estas palabras, lo habrás leído alguna vez. Aunque vengan los enemigos y nos roben las ovejas que tenemos en el corral, aunque la vid no dé su fruto, aunque la higuera no florezca, empieza a dar un montón de cosas que teóricamente hacen feliz a una persona. Si me va re mal en todo lo que me ha pasado en la vida, me va mal en cualquier circunstancia y área, así todo, hay algo que me mantiene con gozo. Me gozaré en el Dios de mi salvación. La fuente de gozo es ni más ni menos que Dios. Hace mucho tiempo atrás los teólogos no tenían nada que hacer y empezaban a encontrarle pavaditas a algunas interpretaciones bíblicas y a algunos se le ocurrió decir que el cristiano no debe sonreír, sino que tiene que ser serio porque a Jesús no se lo vio sonreír en ninguna página de la Biblia. Bueno, no vamos a indagar mucho con eso porque realmente es una pavada, pero por ejemplo, en Mateo capítulo 11 dice que el Señor se regocijó en el Espíritu y si se regocijó espiritualmente, antes de decir vengan a mí los que están trabajados y cargados, evidentemente si Mateo lo escribió es porque le vio una sonrisa. Pero, ¿te parece que chiquitos desconocidos vengan a sentarse en la falda de Jesús para que Él les ponga las manos y los bendiga si Él tiene una cara de ogro? Si tenía cara de portate bien porque si no ya vas a ver. Evidentemente, el que escribió el Salmo 43 se daba cuenta de que Dios no es una persona amargada, con amargura crónica, sino que Él dice estas palabras: entraré en el altar de Dios, el Dios de mi alegría y el Dios de mi gozo. La Biblia dice que el gozo es un remedio. La Biblia dice que el gozo es un fruto del Espíritu. Quiere decir que cuanto más cerca estoy de Dios, más gozoso me vuelvo. Pero hay algo más, por si alguna de estas bases no me cierran. Estar gozoso es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento, no es una opción. Bueno, vamos a ver, vos viste cómo es mi temperamento. Yo soy así, mal llevado de chiquito. No me importa, no me importa. Si Pablo vendría en esta mañana, diría 1 Tesalonicenses 5, estén siempre gozosos. No les dijo, vean cómo le van las cosas y traten de sonreír un poquito. No es sonreír un poquito. Es tener una satisfacción en el alma por confiar en Dios, que es incomparable. Si la paz que da Jesús, que no se consigue en este mundo, sobrepasa todo entendimiento, el gozo de Dios, como decía Nehemías, es nuestra fuerza. ¿Qué hace que una persona se levante un lunes, un martes, un jueves o cualquier día con ganas de salir adelante si no es el gozo de Dios viviendo acá adentro? ¿Qué es lo que hace que los apóstoles, que sabían mucho menos que vos y que yo, más allá de que habían estado con Jesús de cerca, pero que no tenían ni siquiera la Biblia impresa, no habían estudiado tanto, salieron al campo de la batalla a evangelizar y que fueron maltratados de una manera terrible y fueron intimados a no hablar más en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que hacía que aunque los azotaban, el gozo no se les fuera? Evidentemente algo que a nosotros nos está faltando. Simplemente quiero que pensemos en algunas cositas que son fuente de gozo para el cristiano. Y ya nos vamos a casa porque ya se me va a terminar la pila de este aparato. Bueno, 5 cosas, vamos cortita y al pie. Puesto número 1. La Biblia nos enseña de que, ahí aparece la primer P, las pruebas producen gozo. Es algo ilógico. Lo leíamos recién, pero si no, Santiago dice en el capítulo 1, hermanos, tengan por sumo gozo, entiéndase por sumo, la alegría más grande que podés tener en esta vida cuando te halles en diversas pruebas. ¿Cómo me voy a gozar cuando estoy pasando por la prueba si la prueba precisamente es algo difícil? No es que me estoy alegrando porque soy masoquista y me encanta el dolor. Tengo gozo porque sé que la cosa no termina con ese dolor.
sino que la prueba de la fe produce paciencia, y la paciencia hace que a mí el carácter se me vaya perfeccionando y sea más parecido a Jesús. ¿Estás pasando por una prueba? Tenés que tener un gozo maravilloso. ¿Pero cómo te vas a gozar? Te gozás por lo que hizo Jesús. La Biblia dice que Jesús enfrentó la cruz, no fijándose en cuánto le dolían los clavos, sino por el gozo de verte salvo a vos y a mí. Jesús soportó la vergüenza y el dolor porque tenía el enfoque puesto en el resultado de su sufrimiento, que vos y yo seamos salvos, reconciliados y con vida eterna. Puesto número 1, las pruebas son una fuente de gozo. Puesto número 2, la palabra de Dios. Podemos decir varias cosas acerca de esto, pero si lees en el Salmo 119 vas a encontrar: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. He tomado tus testimonios, tu palabra, como la herencia más grande, porque son el gozo de mi corazón. O el Salmo 19 decir: Señor, tus mandamientos son rectos, que alegran el corazón. O lo podés escuchar a Jeremías bajoneado diciendo estas palabras: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo en el corazón. La palabra de Dios trae gozo, pero no leerla. No es que esto es mágico y lo toco, le doy besitos, alegra mi corazón. No, no, no. Es leerla, es entenderla y es vivirla. Eso trae gozo. Pocas cosas alegran tanto el corazón de Dios cuando ve que sus hijos andan en la verdad. Pocas cosas nos alegran tanto como saber que Dios está complacido porque vivimos de acuerdo a su palabra. Bueno, puesto número 3. Las pruebas, la palabra de Dios, da mucho más para hablar acerca de esto. También los pensamientos. Una de las formas que tiene el enemigo, te decía que el enemigo tiene varios oficios, pero entre esos tiene ser un ladrón profesional. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús vino a dar vida abundante. Dentro de esa vida completa y abundante está una vida llena de gozo, una alegría crónica que no se va, pase lo que pase, y que se incrementa a medida que estamos más cerca de encontrarnos con Él. Pero acá viene esto: lo que uno piensa termina afectando lo que uno hace. El Proverbio 23:7 dice: lo que una persona piensa es lo que termina haciendo. ¿Qué es lo que hace que vos seas así o seas asá? Por lo general, tu forma de pensar. ¿Qué es lo que hace que uno renueve su forma de entender y descubra la voluntad de Dios? Cuando cambia figuritas repetidas y empieza a pensar como Dios quiere que uno piense. Por eso la Biblia dice: todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo que tiene buen nombre, lo honesto, lo puro, lo justo, todo lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza, en eso tengo que pensar. Y si no, tenemos el Salmo 104 que a veces cantamos. Al final de este salmo dice: alabaré a Dios mientras viva, cantaré salmos a mi Dios mientras esté vivo. Dulce será para mí ponerme a pensar en Él. Si yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Estás bajoneado? Muchas veces un día soleado se vuelve oscuro, y no es porque las nubes revolotearon y cubrieron el sol, sino porque mis preocupaciones dividieron mi mente y hace que ya no pueda pensar en Dios. Pensar en Dios trae gozo al corazón. Ojo con lo que pensás. Por eso la Biblia dice que Dios le da una paz completa, le da satisfacción en el corazón al que persevera en pensar en Él. Por eso Pablo le dice a Timoteo: acordate del Señor Jesucristo. Por eso Asaf dice en el Salmo 77: traeré a la memoria las cosas que Dios hizo. ¿Estás bajoneado por lo que tenés que enfrentar mañana? Trae a la memoria tu alegría crónica. ¿De dónde viene tu alegría? ¿Por qué se va a mantener el tiempo? ¿Dónde termina tu estadía final? Y algo más: ¿cuántas veces Dios te sacó de situaciones iguales a las que vas a enfrentar mañana y aún peores, y mostró su poder, su gloria y su gracia? Así que hablábamos de pruebas, de palabra de Dios, de pensamientos. ¿Vamos a algo más? ¿Lo tenemos? Esto está bueno. El Señor Jesús estaba hablando en San Juan 16, ya nos vamos, y Él dijo: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan que van a recibir. Y van a tener un gozo completo. Claro, vos decís: ¿cómo voy a tener gozo si estoy pasando por pruebas? Es cierto, leo la palabra de Dios, es cierto, trato de pensar en Él, pero a veces se me va de las manos. ¿Para qué existe el medio maravilloso de la oración? No es WhatsApp. ¿Sabes? Facebook le costó muy caro comprar WhatsApp, pero a Jesús le salió mucho más caro que vos y yo tengamos comunicación directa con el trono de gracia. Le salió la sangre de su Hijo, para que
a través de cualquier petición le hagamos saber a Dios todo lo que nos preocupa, nos desahoguemos en su presencia. Y Jesús dijo que cuando le pidamos la oración contestada, iba a dar un gozo completo en el corazón. Un par más y no molestamos más. Hay algo que es una fuente primordial de gozo, es la presencia de Dios. San Pablo está escribiendo encadenado, Filipenses capítulo 4, la carta que más habla del gozo. Llega el capítulo 4, está por terminar, y aún antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, antes de hablar de que puede pasar por necesidad, por riqueza, por escasez, y puede hacerle frente a todas las situaciones económicas y anímicas de la vida, porque Cristo está con él, antes de eso le dice a sus hermanos, regocíjense en el Señor. Se los digo de nuevo, regocíjense. Sean gentiles, sean amables y hospitalarios con los demás. El Señor está cerca. Lo que hace que cambie mi estado de ánimo es la cercanía con mi Cristo. ¿Por qué Jesús, antes de enfrentar la hora de la cruz, pasó tanto tiempo orando en Getsemaní? Y después se levantó y le dijo a los muchachos, ya está. Porque buscó desesperadamente a su Padre y su presencia le dio el gozo que le dio la fuerza para enfrentar la cruz. Salmo 16. Oh alma mía, le dijiste al Señor, tú eres mi Dios, para mí no hay nada bueno lejos de ti. Y al final del Salmo 16 dice, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. No hay estimulante que pueda llegar a hacerme sentir una sensación parecida, cuerpo, alma y espíritu, todo mi ser, desbordando de un gozo pleno, que cuando estoy en tu presencia hay delicias a tu diestra para siempre. ¿Creemos que esto se cumple de verdad? Quizás a veces vivimos dando lástima, cuando lo que más tendría que llamar la atención, que aunque nos pasa lo que nos pasa, hay una evidencia de que la presencia de Dios está con nosotros hasta el final, y esa evidencia es el gozo que tenemos. Termino con esta. Hay algunas más. Pero por último no podemos dejar de decir esta que nos abre el camino para disfrutar el gozo, es el perdón. Y cuando hablamos de perdón, por eso en el Padre Nuestro el Señor Jesús dijo, y cuando estén orando, perdonen. La falta de perdón es guardar la bolsa de basura adentro del corazón y mantenerla muy bien cerrada, diciendo, ahí se va a quedar, algún día la voy a sacar, algún día va a pasar el basurero, se la va a llevar. Pero ¿sabes qué? Todo empieza a agarrar olor y todo empieza a agarrar gusto. Cuando yo no perdono, es uno de los peores negocios que hago, porque mi relación con Dios está cada vez más distante. No es Dios el que hace separación, soy yo el que cuando no perdono, me estoy cerrando las mismas puertas de la comunión con Dios. No es pavada. Ahora, hay otra cosa que tiene que ver con el perdón. Pocas cosas son tan hermosas como cuando se te sale el cargo de conciencia de sentirte culpable por algo. Dice el Proverbio 28 que el asesino se vive escapando toda la vida, aún hasta el momento de su muerte, porque se siente perseguido por lo que hizo. David escribió el Salmo 32 y dijo, bienaventurado, feliz, lleno de gozo, aquel al cual Dios le ha perdonado todas sus iniquidades, ha cubierto todo su pecado. Dichoso el hombre al cual Dios no culpa de nada, porque tiene un espíritu sin engaño. David escribió en el Salmo 51 su oración de confesión y empezó a decir, igual que en el Salmo 32, mientras me quedé callado, me guardaba la culpa, me empecé a secar por dentro. Todas las fuerzas y las ganas de vivir se me agotaron. Me empecé a sentir hasta achacado físicamente, pero te confesé mi pecado. Y dice el Salmo 51, oh Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti, no saques tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. Lo que más extrañaba a David era el gozo de la salvación de Dios. ¿Sabes qué? Podemos seguir charlando mucho más, pero la cierro acá, mientras suena una musiquita de fondo. Dice 14:7 de Romanos, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino son tres cosas que evidencian que el reino de los cielos se acercó a nuestra vida y formamos parte de él. Justicia, paz y gozo en el Espíritu.
¿Sos cristiano? Sí, ¿por qué? Porque repetí una oración. No, uno no es cristiano por repetir una oración. Uno es cristiano cuando se arrepiente de sus pecados, entiende lo que pasó en la cruz que recordamos, acepta ese perdón y se ve liberado de una carga insoportable. La peor tortura que tenemos los seres humanos es la culpa, el remordimiento. Por eso la justicia tiene que ver con no pedir que Dios castigue a alguien, sino pedirle que Dios por la fe me justifique y me perdone. Esta es tu mañana. ¿Vas a seguir sufriendo una amargura crónica por no perdonar o por no saberte perdonado por Dios? No vale la pena. Vengan y estemos a cuenta, decía el profeta Isaías, de parte de Dios. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. El Señor borra. La sangre de Jesucristo limpia hasta nuestra conciencia de obras muertas. Qué maravilloso es el perdón de Dios. Esa justicia que implica su reino también es querer vivir de acuerdo a su palabra y ser una persona justa en todas las cosas que hago. Justicia. Es una justicia que trae paz y es una justicia que trae gozo. El reino de Dios es gozo. Antes, no hacía falta que los cristianos hablen mucho para que se enteren de que ellos creían en Cristo. Bastaba con mirarlos. Y al verlos se los notaba que aún en medio del dolor, de una cola larga para cobrar algo en el banco, de un accidente o de una situación incómoda, seguían teniendo el mismo gozo. Entonces alguien se acercaba y les decía: ¿te tomaste algo o sos cristiano? Porque ¿cómo vas a tener un gozo así en medio de lo que te toca vivir? El gozo del Señor es nuestra fuerza. Señor, en esta mañana venimos a ti. Señor, perdón si nos hemos acostumbrado. El enemigo, con pensamientos, con hábitos, nos ha hecho acostumbrar a vivir serios, amargados, tristes, bajoneados, cuando la alegría crónica de los cristianos es el gozo que tú pones en nuestro corazón. Si somos templo de tu Espíritu Santo y tu Espíritu vive en nosotros y tu Espíritu genera gozo, Señor, no queremos perdernos un día más sin este gozo precioso de la comunión. Nos has dicho que hasta querías que cantemos con alegría, que te sirvamos con alegría. Señor, perdón si en nosotros no se ve la evidencia de lo que tu Espíritu hace en nuestro corazón. Queremos recuperarlo en esta mañana, porque te lo mereces, porque otros necesitan verlo, pero también porque nosotros necesitamos sentirlo. En el nombre poderoso del Señor Jesús.